Salve María, queridos amigos, bienvenidos a la charla de formación del día de hoy. Como cada semana, dedicamos un día especial a que ustedes puedan crecer en algún aspecto de nuestra fe, que conozcan, que amen más nuestra Santa Iglesia Católica y los diferentes aspectos, las maravillas que tenemos en esta religión que es la única verdadera. Tenemos la alegría de pertenecer a ella. El día de hoy vamos a hablar de un tema que por más que parezca repetitivo, por más que digamos, no, ya conozco, ya sé de qué se trata, siempre hay aspectos nuevos que podemos conocer, meditar y temer también, ¿no? Por eso vamos a hablar de un tema que es el infierno. Un tema que a muchos no les gusta pensar, pero que está siempre presente en nuestra vida espiritual. Para eso hemos traído a un experto, no en el infierno, sino en los novísimos, que es el hermano Iván, a quien saludamos en este momento. Salve María, hermano Iván, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Una alegría estar nuevamente con usted y con todos aquí en este canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador para hablar sobre temas tan importantes para nuestra salvación eterna como son los novísimos, las postrimerías. En este caso, pues, que vamos a hablar sobre el infierno. Pero también para esta charla de formación, no solo voy a hablar yo, sino que también vamos a tener el testimonio de una persona que fue al infierno y regresó para contarlo. Entonces, porque podemos hablar mucho sobre lo que dice la Escritura, la teología, lo que dice la Iglesia, pero también el testimonio de una persona que estuvo ahí y que volvió para contar cómo es, creo que a nosotros que somos de carne y hueso nos puede ayudar mucho a conocer más sobre el infierno. Y pues como vamos a ver, la pregunta justamente que hacemos es si debemos temerlo o no. Hay matices en eso, sobre el temor de Dios, el miedo, la desesperación. Entonces vamos a ver realmente si debemos temerlo y si la respuesta es sí, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces vamos a iniciar con una oración pidiendo luces al Espíritu Santo, a María Santísima, para que siempre sea ella la que aplaste la cabeza del demonio, para que cada uno de nosotros podamos cumplir nuestra vocación, nuestro llamado y no seamos arrojados nunca al fuego del infierno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tengo que confesarles algo, que la verdad que nunca habíamos tenido tantos problemas técnicos para empezar aquí una charla de formación. Obviamente ustedes saben que a alguien no le gusta que se hable sobre estos temas. Y pues obviamente no es que seamos el centro de los acontecimientos ni nada, pero con un alma que cambie de vida después de ver esta charla de formación, nos daríamos por más que satisfechos. Pero esperamos que no sea solo un alma, sino que pueda ser un incentivo para que muchas personas, viendo la realidad sobre el infierno, tengan el deseo de no ir ahí nunca. Y por eso, la verdad, tuvimos bastantes complicaciones, pero ya iniciamos con toda la confianza en Dios y en la Santísima Virgen, que están por encima de cualquier molestia del demonio. Y vamos a ver realmente qué es el infierno. El infierno es un lugar, es un estado, es una vivencia, ¿qué es el infierno? ¿Hay fuego? ¿No hay fuego? ¿Quema? ¿Es caliente? Si van las almas, ¿cómo están? Si son espíritu. Realmente el infierno, ¿qué es? Y pasamos a la primera diapositiva para ya entrar en materia, donde vemos que el infierno es un lugar y un estado que corresponde en el más allá a los que mueren en pecado mortal y enemistad con Dios, habiendo perdido la gracia santificante por un acto personal, es decir,
inteligente, libre y voluntario. Como todos saben, para que un pecado sea mortal, o sea, para que mate la gracia de Dios, es necesario que la persona tenga pleno conocimiento, pleno consentimiento y que la materia sea grave. Eso ya hemos explicado en muchos programas, en podcasts, etc. Entonces, cuando la persona peca mortalmente con esas tres condiciones, la persona pierde la gracia santificante, pierde esa amistad con Dios, se cierra el cielo y se abren las puertas del infierno. Si esa persona muere en el momento en el que se encuentra en esa forma, en ese estado, fuera de la gracia de Dios, pues la persona va directamente al infierno, pasando por el juicio de Dios. Entonces, es algo, digamos, que la Iglesia ha definido y que no es simplemente un invento que un día, después de 2000 años, se reunió un papa con unos cardenales y dijeron, bueno, vamos a inventar, a ver que hay un premio, un castigo, para que sea más bonito. No, esto es algo que primero es general a cualquier creencia, a cualquier religión, que siempre hay un premio y un castigo en el más allá, después de la muerte. Después es algo que se encaja completamente a nuestra lógica. Y después vamos a ver sobre todo que fue algo revelado por el propio Dios. Entonces vamos a ir viendo todas esas formas de las cuales ha sido revelado, especialmente en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. No nos vamos a fijar tanto en el Antiguo Testamento. Después vamos a ver los padres de la Iglesia, luego el magisterio de la Iglesia, cómo se ha venido desarrollando a lo largo de los siglos. Después vamos a ver un poco también la teología y después vamos a ver que se tienen que quedar hasta ese momento ese testimonio de esta persona que fue al infierno y volvió para contarlo. Y luego vamos a sacar las conclusiones si debemos temer o no el infierno. Y vamos a ver entonces, como decíamos, si en realidad existe. Entonces decíamos que fue revelado en las Sagradas Escrituras, tradición patrística y en el magisterio de la Iglesia. Y entramos directamente a las Sagradas Escrituras. Vamos a ir viendo algunas citaciones y explicando un poco, si bien que después vamos a como condensar y resumir todo lo que vamos a ir viendo en estas citaciones, que el propio nuestro Señor Jesucristo quiso dejar claro que existe el infierno. No es un cuento, no es algo didáctico para hacer que las personas no pequen. Es un lugar que existe por la justicia de Dios, porque Él es sumamente misericordioso y sumamente justo. Hay un lugar para donde las personas van después de la muerte, si murieron en la gracia de Dios, en amistad con Dios, y otro para los que murieron en enemistad con Dios. Ahora, antes de entrar justamente a las citaciones, es verdad que a todos nos gustaría irnos al cielo. Dios nos dio el libre albedrío, Dios nos dio la libertad. Dios, si algo no puede, es obligarnos a decidir Él por nosotros. Él nos puede dar todas las condiciones para que nosotros tomemos una posición, tomemos un sí, pero Él no puede forzarnos a decir sí. Y en algo que leí, no me recuerdo ahora qué era, decía que el que diga que el infierno no existe, o es un autoritario o es un demagogo. ¿Por qué? Un autoritario, porque al decir que el infierno no existe, estamos diciendo que Dios obliga a todas las personas a salvarse, aunque ellas no quieran. Lo que no puede ser. Y diríamos que es un demagogo porque promete que no existe un lugar que en realidad después no va a poder cumplir con esa promesa, porque en el momento que la persona cierre los ojos para la otra vida, va a darse cuenta que fue engañado, como muchas veces, ¿verdad?, los políticos demagogos hacen con sus seguidores. Entonces, hacernos la ilusión de que el infierno no existe, es la peor mentira que nos podemos hacer a nosotros mismos para acomodar nuestra conciencia a llevar
una vida de pecado. Entonces, confirmamos, el infierno existe, sí, y vamos a ver cuántas veces nuestro Señor nos lo dice en las Sagradas Escrituras. Obviamente es muy extenso, no podemos decir todo, vamos a intentar ir resumiendo lo más que podamos por el pequeño espacio que tenemos aquí en este programa. Y la primera frase de nuestro Señor Jesucristo es: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Es bueno que nosotros también tengamos esa sustentación de las Sagradas Escrituras, porque muchas veces necesitamos afianzar nuestra fe en sus orígenes, ¿verdad? Necesitamos ser católicos radicales, ir a la raíz de donde viene nuestra doctrina. Entonces, cuando alguien nos pregunte, ¿el infierno realmente es algo que se inventaron en la Edad Media, que se inventaron los curas? No, el infierno desde el Antiguo Testamento ya estaba en las Sagradas Escrituras, y después con el Nuevo Testamento el propio Jesucristo es el que más habla sobre el infierno. Entonces, ustedes ven aquí cómo dice: apartaos de mí, malditos. Él está hablando de justamente la sentencia de Dios, cuando las personas no quisieron hacer las obras de caridad que Él viene invitando. O hacen las obras de caridad, o apartaos de mí, malditos, lejos de Dios. Y después, id al fuego eterno. Ahí tenemos dos puntos importantes. Primero es que en el infierno vamos a estar lejos de Dios. Y esa lejanía de Dios, ese sentirnos fuera de Dios, las personas que se condenen, no nos pongamos ahí, primero Dios, y por la misericordia de Dios no vayamos ahí. Las personas que se condenen van a estar lejos de Dios, y eso es tremendo. Y después lo otro es ir al fuego eterno. Otras dos cosas: fuego, un lugar de suplicio, realmente es un fuego, y después eterno, donde nunca se acabará. Y peor todavía, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, es el lugar donde Dios preparó para aquellos que se rebelaron contra Él desde el Prelium Magnum, que fueron Satanás y sus secuaces. O sea, esa es la compañía que vamos a tener, que van a tener las personas por toda la eternidad que se condenen. Que Dios nos libre y guarde. Pasamos a la siguiente citación. Y entonces les declararé: nunca jamás os conocí. Apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Imagínense tener justamente ese rechazo de Dios. Nuestro Señor, que lo conocimos en el bautismo, en la primera comunión, en cada comunión, en la confesión, que lo hemos conocido en sus imágenes, que nos hemos dirigido con Él, que nos diga: nunca jamás os conocí. Eso sí, cometemos un solo pecado mortal. Y nosotros a veces pensamos que no, yo voy a vivir 95 años y cuando tenga 94 y medio voy a cambiar de vida. Y no sabemos ni el día ni la hora. Un solo pecado mortal sería suficiente para escuchar eso: nunca jamás os conocí. Apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Y uno dirá: pero yo no soy tan malo. Yo, la verdad, pues no voy a misa, no cumplo los mandamientos de la Santa Iglesia, no me confieso ni una vez al año, no comulgo ni una vez al año, pero yo no fallo en siempre que veo una imagencita de la Virgen, la beso y le digo: mamita linda, te amo. Está bien, puede ser un acto hermoso, pero realmente tenemos unos mandamientos que, si no los cumplimos y de una manera consciente, voluntaria, plenamente, y es materia grave, obviamente nosotros, por más que agarremos a la Virgen y le damos mamita linda, no vamos a tener la gracia. Puede ser que eso gane gracias para que nos arrepintamos, pero no confiemos falsamente en que eso simplemente nos va a salvar. Después dice: enviará a sus ángeles que
que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Nuevamente tenemos ese ser arrojados en el juicio. La persona que es condenada es inmediatamente arrojada, y ahí es interesante que vamos a ver un detalle, que es arrojada pero por ella misma, no simplemente porque Dios da el juicio, sino porque a la persona en el momento del juicio se le da la ciencia infusa. Nosotros durante la vida vamos infelizmente, y aquí el primero en decirme a culpa, porque nadie está exento de eso y pues todos somos grandes pecadores, nos vamos armando ciertas justificativas para poder llevar un vicio, para poder no superar alguna dificultad, alguna ocasión próxima de pecado. Nos vamos haciendo una mini religión a la carta. O sea, no que vamos a inventarnos una secta ni nada, pero vamos diciendo, no, esto no es tan grave, no, esto lo puedo hacer, esto tal vez no pasa nada. Y en el momento de la muerte, todo eso se acaba. Ahí ya la persona no tiene cómo hacer ningún subterfugio para intentarse engañar a su propia conciencia. A Dios nadie lo engaña, pero nos podemos engañar nuestra propia conciencia, que nos está recordando y nosotros la vamos tapando. Y entonces, pero en ese momento queda todo claro. Y el alma que se encuentra fuera de la gracia de Dios es ella misma la que se arroja al infierno al sentirse indigna de la presencia de Dios e indigna del cielo. Después aquí tenemos otra citación. Ahí ustedes pueden ir viendo de dónde sale cada una y pueden ir confiriendo. Ser arrojado a la gehenna donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La gehenna también es, en fin, era un horno que tenían los judíos, que hace alusión justamente al infierno, que no se apaga nunca. Es un fuego y con gusanos, con toda especie de tormentos que no nos hacemos idea lo espantoso, y que por eso es que hemos traído este testimonio para compartirlo con ustedes. Pasamos a la siguiente diapositiva, que dice en el Evangelio de San Juan: quien cree en el Hijo posee vida eterna, el cielo. Mas el que niega su fe al Hijo no gozará la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Cuando se habla que no tendrá la vida, se refiere a la vida feliz, a la vida llena de Dios, que es la verdadera vida. Pero no es que el alma va a volver a la nada, y ya vamos a ver que eso es imposible. Santo Tomás de Aquino lo explica muy bien, sino que como nuestra alma es eterna, tiene que pasar un castigo eterno caso la persona se condene. Entonces, sino que irá a la ira de Dios. Entonces uno ve como en varias ocasiones, y en el Nuevo Testamento, donde nuestro Señor es sumamente misericordioso, donde vemos ese Dios que se muere por nosotros, derrama hasta la última gota de su sangre para salvarnos, la oveja perdida, nos carga, en fin, es el Dios del amor. Como nos ama, nos dice, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Y ahora, en lo que vamos hablando todo esto, vamos haciendo todas estas citaciones, pongámonos nosotros un poquito en esa circunstancia, caso nosotros estemos fuera de la gracia de Dios, y que escucháramos, si en este momento, viendo esta charla de formación, nos da un paro cardíaco, lo que sea, y escuchamos esas frases. ¿Será que yo voy a decirle a nuestro Señor: no, Señor, yo siempre te cumplí, yo estoy fuera de cualquier culpa? ¿O será que nos estamos haciendo un subterfugio en nuestra conciencia para decir que estamos bien, que estamos en la gracia de Dios, y en realidad no estamos? Hagamos un pequeño examen de conciencia en lo que vamos leyendo todo esto. No es propiamente una meditación, pero claro, es un tema que nos lleva
a meditar, que nos lleva a hacer un examen de conciencia, sobre todo ahorita que estamos comenzando la Cuaresma, pero también es un tema que durante todo el año nos sirve recordarlo, y les soy franco. Tenía mucho tiempo de no estar leyendo tanto sobre el infierno y me ha hecho un gran bien solo tener enfrente de mi pensamiento de que esto puede pasar a cualquiera, tanto desde la persona que está más alto en jerarquía en la iglesia como al último bautizado, incluso aquellos y sobre todo aquellos que no son bautizados. Y seguimos. Serpientes, engendros de víboras, ¿cómo esperáis escapar de la condenación de la gehenna? Eso nuestro Señor se lo dice a los fariseos que estaban empedernidos, ellos pecaban contra la verdad conocida, nuestro Señor le decía las cosas y ellos ponían obstáculo. ¿Será que nosotros ponemos obstáculo a nuestro Señor cuando nos habla en nuestro corazón? Esperemos que nunca nos diga serpientes, engendros de víboras. ¿Cómo esperáis escapar de la condenación de la gehenna? Obviamente, recemos para que eso nunca pase. ¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso lo dice San Pablo, un poquito tal vez más diplomático. ¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, si no heredamos el reino de Dios, vamos a heredar el subreino de Satanás. Entonces, que Dios nos libre y guarde. Y quien le diera a su hermano, la siguiente, quien le dijere, a su hermano insensato, será reo de la gehenna de fuego. Cuando nosotros hablamos con odio hacia algún hermano, hacia alguna persona, con odio realmente, con deseo de hacerle el mal, nosotros estamos siendo objeto justamente del infierno. Entonces, cuidado con nuestras pasiones, cuidado con perder los cabales, porque nosotros, por un acto de locura, por un acto de perder el control personal, podemos estar también perdiendo el reino de los cielos y siendo objeto de la gehenna, del infierno. Después pasamos a la tradición patrística. ¿Qué es la patrística? ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia, está el padre Íñigo, está el padre Fernando, el padre Víctor. Esos son los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son justamente aquellos que tuvieron contacto con los apóstoles, que son los padres apostólicos. Después, todos aquellos que fueron teniendo contacto con los que conocieron a los apóstoles y los que guardaron esa tradición, sobre todo en los primeros siglos de la Santa Iglesia, donde se fue aprimorando toda la doctrina, ¿verdad?, que nuestro Señor y los apóstoles dejaron por revelación. Entonces, San Ignacio de Antioquía, que justamente de los padres que conocieron justamente a los propios apóstoles, incluso al propio nuestro Señor Jesucristo, se dice que fue uno de los niños que nuestro Señor llama y abraza. San Ignacio de Antioquía, ya en el primer siglo, nos dice: no erréis, hermanos míos, los perturbadores de las familias no heredarán el reino de Dios. Cuanto más si alguno corrompe con brava doctrina la fe de Dios por Jesucristo que fue crucificado. Entonces, vemos cómo hoy en día tanta disolución familiar, tantas personas que se meten en matrimonio, se meten y hacen que se pierda esa unidad familiar, que se destruya ese lugar tan sagrado que es la familia. Vemos como ya San Ignacio de Antioquía dice que no heredarán el reino de los cielos. Y si corrompen justamente la fe, que es más grave aún, ese tal, estando manchado, irá al fuego inextinguible, de modo semejante el que presta oído. O sea, si nosotros escuchamos una mala doctrina, no tenemos que decir: es que él me engañó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la doctrina bimilenar de la iglesia. Tenemos la revelación, tenemos todo. Entonces, ¿por qué si alguien viene diciendo algo diferente, nosotros le vamos a creer? Es porque queremos, es porque es más cómodo. Entonces, no tenemos excusa para, en el momento del juicio, decir: es que me engañaron. Porque Dios da las luces, Dios nos da todo para que sepamos la verdadera doctrina. San Clemente dice:
los justos que hicieron el bien y aguantaron los tormentos y odiaron los placeres del alma, placeres ilegítimos, cuando verán cómo son castigados con tormentos terribles y fuego inextinguible, los que erraron y negaron a Jesús con palabras y obras, darán gloria a su Dios. Y eso es algo interesante que ya aparece desde las Escrituras, pero aquí San Clemente lo deja muy claro, que es que los que estén en el cielo, en la alegría perfecta, que estén gozando por todo siempre, ellos no van a tener una pena de las personas que estén en el infierno. Por ninguna ocasión ellos van a dejar de gozar la felicidad completa por ver que hay personas, incluso personas conocidas, personas a las que en vida puede ser que le hayan tenido mucho afecto, ya en ese momento los separa el amor de Dios y la ira de Dios. Entonces darán gloria a Dios por los condenados. ¿Por qué? Porque se obró la justicia de Dios, que es sumamente perfecta, que no tiene que caber en mi pequeña cabecita, que a veces puede fallar. ¿Cuántas veces fallamos? Entonces no queramos nosotros ajustar la doctrina revelada por nuestro Señor Jesucristo a nuestros criterios. Los santos dan gracias a Dios cuando dan gloria a Dios por los condenados. Nosotros tenemos que imitarlos a ellos, no tener esa especie de, es que tenemos que sí hacer lo que pidió la Virgen en Fátima, rezar por la conversión de los pecadores. Les enseñó a los niños el infierno y les dijo, mirad cuántas personas se van al infierno, porque no hay quien rece por los pobres pecadores. Entonces eso sí, tenemos que rezar por la salvación de las almas. Pero si un alma se condena, no podemos hacer, que nuestros sentimientos pasen por encima de la lógica y de lo revelado por nuestro Señor. San Justino: cada uno va o a la pena eterna o a la salvación eterna según los méritos de sus acciones. Porque si estas cosas fueran conocidas por todos los hombres, nadie elegiría el vicio para un breve tiempo, sabiendo que iría a la condenación eterna del fuego, sino que se contendría totalmente y se adornaría de virtud, ya para conseguir los bienes que están prometidos por Dios, ya para huir los suplicios. Entonces está siempre esa enseñanza de los padres de la Iglesia mostrando cómo seremos premiados por nuestras virtudes, por nuestros méritos, obviamente todo por la misericordia de Dios, sin eso estamos perdidos todos, pero que también huir de los suplicios, portarnos bien, hacer todo bien en esta tierra para huir de los suplicios. San Irineo: la pena de aquellos que no creen al verbo de Dios y desprecian su venida y vuelven atrás ha sido ampliada en el Nuevo Testamento. Esto porque en el Antiguo Testamento a veces al inicio quedaba muy ambiguo, como que simplemente era el lugar de los muertos. Pero después, con el tiempo, la propia revelación, los propios profetas, el propio salmista va dejando más claro cómo hay una división entre el lugar de los muertos, quienes sí pueden glorificar a Dios, quienes están en la felicidad, y los que ya no pueden glorificar a Dios. Haciéndose no solo temporal, o sea, no es un lugar temporal que se va a estar, sino eterna, que ya es un lugar donde nunca se saldrá tanto del cielo como del infierno. Porque a todos aquellos a los que diga el Señor, apartados de mí, malditos, al fuego perpetuo, esos serán para siempre condenados. Y ahí podríamos citar miles de citaciones, pero aquí pasamos al magisterio de la Iglesia y vamos a San Atanasio, que fue patriarca de Alejandría, un gran defensor de la ortodoxia, la gran figura del Concilio de Nicea, donde se hace un símbolo de San Atanasio que es conocido como el símbolo quicunque vult, que son las primeras palabras de ese documento. Todo lo que vamos a ver acá, el que no lo cree está fuera de la Iglesia, porque es magisterio de la Iglesia, y lo que está en el Denzinger ustedes van a ver que dice Dens y después
es justamente aquello que tenemos que creer como católicos, sin lo cual, si nosotros no estamos de acuerdo, pues es muy grave. Nosotros mismos nos ponemos fuera de la comunión de la iglesia. Y nos dice, y los que hicieron el bien irán a la vida eterna, los que hicieron el mal irán al fuego eterno. Esta es la fe católica, a no ser que uno la crea fiel y firmemente, no podrá salvarse. O sea, si nosotros no creemos en eso, nosotros pensamos, no, es que el infierno va a estar vacío, seguro. Acá queda muy claro. Esta es la fe y sin eso pues no podemos salvarnos. Sínodo en Demousa, aprobado por el Papa Vigilio. Si alguno dice o mantiene que el suplicio de los demonios y de los hombres impíos es temporal y que tendrá fin después de algún tiempo, o que habrá restitución y reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea anátema. Porque hay una herejía que defendió incluso Orígenes y otros también en esa época de la patrística, que decía que Dios es tan misericordioso que el infierno solo va a ser temporal y que al final de los tiempos todo va a ser restaurado y que todos pues van a poder ir al cielo. Y eso pues es condenado justamente por ese sínodo, y en varias otras ocasiones la iglesia lo ha reafirmado. Quien va al infierno es para siempre. Primero en alma, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo se queda aquí en esta tierra, nuestra alma va para el destino eterno. Luego, al final de los tiempos, vamos a recuperar nuestros cuerpos, vamos a resucitar, y nuestros cuerpos, si nos fuimos al cielo, van a ir a la gloria de Dios, al cielo empíreo, y los que no, pues van a recuperar su cuerpo podrido, putrefacto, para sufrir también, no solo en alma, sino también en cuerpo, los tormentos eternos. Concilio IV de Letrán, presidido por Inocencio III, todos los cuales resucitarán aquí está lo que estamos hablando, todos los cuales resucitarán con sus propios cuerpos que ahora tienen, para que reciban según sus obras, ya hayan sido buenas o malas, los unos con el diablo pena perpetua y los otros con Cristo gloria sempiterna. O sea, agregamos después del juicio final los cuerpos que gozarán, obviamente, todos los placeres legítimos, además de todas las felicidades del alma. El propio cuerpo tendrá esas felicidades de ver cosas lindas, de probar cosas exquisitas, en fin, de tocar, oler aromas espectaculares. Todo lo que nos podamos imaginar sobre el cielo no es nada en comparación a lo que Dios nos tiene reservado. Por el otro lado, todo lo que nos podamos imaginar sobre el infierno no es nada para lo que Dios tiene reservado a las almas que se condenan. Concilio II de León. Mas las almas de aquellos que mueren en el pecado mortal, actual o con solo el original, descienden enseguida al infierno para ser castigadas, sin embargo, con penas desiguales. Entonces nadie se puede ir al cielo sin ser borrado del pecado original. No vamos a entrar que si los niños que no son bautizados van al infierno o no, pues eso se lo dejamos a la misericordia de Dios. Pero lo que sí es que alguien que niega el bautismo voluntariamente, sabiendo la verdad revelada, obviamente se está poniendo prácticamente en las manos del demonio, ¿verdad? Y no podrá ir al cielo. Pero también esto que dice de las penas desiguales, que lo vamos a desarrollar más adelante, porque no es lo mismo para una persona que para otra las penas del infierno. Y ahora vamos a ver cuáles son las penas del infierno. O sea, porque hemos hablado bastante de las penas del infierno. La peor de todas es la pena de daño, que es el sufrimiento ocasionado por sentirse irresistiblemente atraídos hacia Dios, sabiéndose eternamente rechazados por Él. Todos nosotros fuimos creados para dar gloria a Dios, todo el universo. Dios era feliz, Dios no necesitaba del universo, Dios se bastaba a sí mismo en
su convivencia trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En fin, tenían todo, no necesitaban nada. Pero en un acto de bondad, en un acto de misericordia, quisieron realizar la creación, en un acto de liberalismo, podemos decir, para poder dar más de sí. O sea, huye a nuestro lenguaje, pero así es. Dios es tan bueno que quiso hacer la creación. Y toda esa creación con el fin de dar la gloria a Él, porque Él no puede crear nada que no sea para dar la gloria a Él. Entonces, cada uno de nosotros, nuestra finalidad es justamente dar gloria a Dios. Y en el momento de la muerte, cuando la persona tiene la infelicidad de ir al infierno, el mayor sufrimiento es justamente que ella siente que tendría que dar gloria a Dios, que tendría que amar a Dios, tendría que ser amado por Dios, pero por otro lado solo siente el rechazo de ese Dios que lo creó con una finalidad buena, pero que la persona por su propia culpa, por su propia libertad, escogió ser enemigo de Dios. Y ahí está realmente el mayor sufrimiento que puede tener un alma por toda la eternidad. Sentirse enemigo de Dios, sentirse rechazado por Dios y odiar a Dios, aquel que debería de amarlo y por el cual solo siente rechazo, solo siente desprecio. Y después el otro es la pena de sentido, que consiste en los tormentos causados externamente por medios sensibles. La Sagrada Escritura habla con frecuencia del fuego del infierno, al que son arrojados los condenados. Designa al infierno como un lugar donde reinan los alaridos y el crujir de dientes, imagen del dolor y la desesperación. Ya en otras charlas de formación se ha hablado más extensamente sobre estas penas de sentido, que pueden ser sentidos internos o externos, pero lo importante es saber que es ese sentir podemos decir, en nuestro espíritu, en nuestra propia alma, después en nuestro propio cuerpo, esos sufrimientos tan inimaginables que incluso hay muchas meditaciones como San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, donde va describiendo todos los suplicios por los cuales se podría pasar. Y todo eso, pues saber que puede pasar, saber que va a pasar si nosotros no nos enmendamos de vida, caso estemos fuera de la gracia de Dios. Y los que tienen la dicha de estar en la amistad de Dios, sí cometen un solo pecado mortal. Ahora, interesante un punto solo antes de seguir, que nos dice la teología, que uniendo todos los suplicios que nos podemos imaginar, las peores cosas, todos los demonios atormentándonos, teniendo todos los sufrimientos, oliendo las peores cosas, sintiendo las peores sensaciones. O sea, quien ha estado enfermo, muy enfermo del estómago, a veces se unen varias cosas y uno siente un malestar tremendo. Y después le pueden agregar 1000 otras circunstancias, las peores circunstancias que han tenido en su vida, únanlas en una sola, no es nada a las penas de sentido. Pero ustedes pueden agregarle muchísimo más en la imaginación, todo lo que puedan imaginarse, no es nada en comparación a la pena de daño, que es justamente ese rechazo de Dios, que es lo más grave. Incluso dicen que sería un paraíso todos los suplicios si no tuviéramos la pena de daño. Si tuviéramos todos esos suplicios y tuviéramos la amistad con Dios, sería un paraíso, porque sentiríamos esa unión para la cual nosotros fuimos creados. Y entonces justamente el infierno es esa unión de la pena de sentido con la pena de daño, que es lo peor. Después otro punto importante es la eternidad de las penas. Santo Tomás de Aquino nos explica que, bueno, ya hemos visto en varias citaciones de que el infierno es eterno, pero para que nuestro intelecto entienda por qué tiene que ser eterno, Santo Tomás de Aquino explica: la pena del pecado mortal es eterna porque por él se peca contra Dios, que es infinito.
Y como la pena no puede ser infinita en su intensidad, puesto que la criatura no es capaz de cualidad alguna infinita, no podemos sufrir una pena infinita, o sea, porque nuestra alma no es capaz de eso, o sea, Dios podría crearlo, pero nuestra alma no puede sufrir infinitamente según la condición humana. Pero sí se requiere que por lo menos sea de duración infinita, porque nuestra alma es eterna. Nuestra alma es creada en el momento de nuestra concepción, pero después nuestra alma es eterna. Entonces, por ese lado, no puede ser una pena que la intensidad sea eterna, pero sí la duración. Los que niegan la eternidad del infierno lo suelen hacer por algunas de las siguientes hipótesis, que están todas equivocadas. O porque el pecador repara sus faltas y se rehabilita, hipótesis condenada por la Iglesia y totalmente absurda, ya que fuera del tiempo es imposible el cambio con relación al último fin. O sea, que una persona que ya está en el infierno diga, perdón Dios, me equivoqué, viendo que este lugar es tan espantoso, prefiero ir al cielo. No se puede. Ya en el momento que la persona muere, no tiene cómo escoger más. O porque Dios lo perdona sin que se arrepienta el condenado, lo cual contradice a la justicia de Dios, a su infinita sabiduría y al amor mismo de Dios. O sea, que Dios no puede obligar a nadie a ir donde la persona no quiere. Y por eso nos da la libertad. Y después el otro punto, o porque Dios lo aniquila volviéndolo a la nada, lo cual también contradice la sabiduría de Dios y a su justicia. Dios no vuelve nada al nada. Dios, una vez creado, las esencias permanecen. Y vamos a ver cómo Santo Tomás lo explica. Tampoco por el desorden del pecado se quita o se corrompe el ser. El ser humano, desde que se concibe el pequeñísimo embrión en el seno de una madre, ahí ya está la naturaleza humana por entero. Después va creciendo, es un bebé, es un ser humano. Es un niño, es un ser humano. Es un adulto, es un ser humano. Es un anciano, es un ser humano. Esa naturaleza humana no puede corromperse. Por más que haga lo que haga, por más que le amputen un brazo, por más que peque, la naturaleza humana va a seguir siempre siendo naturaleza humana. No va a pasar a ser piedra, no va a poder pasar a ser árbol, no va a poder pasar a ser un animal como, en fin, tanta locura que ve uno en día. Eso imposible. La persona es humana y hasta por toda la eternidad va a ser humano. Y por lo tanto no puede ser adecuada, pena de alguna culpa, la privación del ser mismo. O sea, no es posible volver al nada, porque una vez fuimos creados como humanos, no podemos volver al nada. Y ahora vamos a ver otro punto, que es la desigualdad que hay en el infierno. Porque, como hemos visto, hay diferentes grados, inclusive hay mucha revelación sobre los distintos estados que hay en el infierno. Así como en el cielo hay el séptimo cielo, San Pablo habla, en fin, otros santos hablan de 9 coros celestiales. En el infierno también hay grados. La cuantía de la pena de cada uno de los condenados es diversa según el diverso grado de su culpa. Jesús amenaza a los habitantes de Corosaín y Betsaida, asegurando que por su impenitencia han de tener un castigo mucho peor, más severo, que los habitantes de Tiro y Sidón. Los escribas tendrán un juicio más severo. También ahí están las citaciones, pueden ir a conferir. Entonces, nuestro Señor enseña que dentro del castigo hay severidades diferentes, sobre todo ¿para quién? Para aquellos que conocieron más. Al que más se le da, más se le pide. No es lo mismo una persona que se condene, que nunca escuchó hablar sobre la religión católica, a un sacerdote, un religioso, un papa, que pues tuvo a su mano pues toda la información, toda la doctrina, toda lo que podía haber recibido para salvarse. Entonces, obviamente, entre más se le da, más se le pide, y entre más la persona pues rechazó, pues más grave será su pecado. Entonces, por eso es importante que recemos
por la conversión de los pecadores en general, pero también pidamos por la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Porque entre más la persona recibe, es obviamente más tentada, es más, el demonio intenta que la persona caiga más, y pues esa persona, caso se condene, tendrá un infierno mucho peor. Y ahora vamos justamente al testimonio de la persona que fue al infierno y volvió para contarnos. Y es una persona, no sé si ya puso la diapositiva, hermano Sebastián, todavía no. Es una persona que tuvo las mayores demostraciones de la misericordia de Dios. El propio Sagrado Corazón de Jesús se le manifestó como la divina misericordia. Y es justamente Santa Faustina. Y si hay una revelación más dulce, más amorosa, que Dios demuestra cuánto ama al ser humano, cuánto se desvive por sus hijos, justamente a esa misma santa le viene a revelar el infierno. Y Santa Faustina tuvo una visión del infierno que fue tremenda y al mismo tiempo fue impresionantemente teológica. Vamos a ver cómo muchas de las cosas que hemos visto, ella las vio en el infierno, y no voy a ir parando tanto porque es un tanto largo, pero creo que podemos tomar esta visión de Santa Faustina como una meditación para cada uno de nosotros. Y dice así: hoy fui llevada por un ángel a las profundidades del infierno. Es un lugar de gran tortura. Qué imponente, grande y extenso es. Los tipos de torturas que vi, la primera, que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. La segunda es el eterno remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra el alma sin destruirla. Es un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente espiritual, encendido por el enojo de Dios. La quinta tortura es la continua oscuridad y un terrible olor sofocante, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros y ven todo el mal, el propio y el del resto. La sexta tortura es la compañía constante de Satanás. La séptima es la horrible desesperación, el odio de Dios, las palabras viles, maldiciones y blasfemias. Y continuamos en la siguiente diapositiva. Estas son las torturas sufridas por todos los condenados juntos, pero ese no es el extremo de los sufrimientos. Hay torturas especiales destinadas para las almas particulares. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma padece sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionados con la forma en que ha pecado. Hay cavernas y hoyos de tortura donde una forma de agonía difiere de otra. Yo me habría muerto ante la visión de estas torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Debe el pecador saber que será torturado por toda la eternidad en esos sentidos que suele usar para pecar. Sigue la siguiente. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma pueda encontrar una excusa diciendo que no hay ningún infierno o que nadie ha estado allí, y por lo tanto nadie puede decir cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, he visitado los abismos del infierno para que pudiera hablar a las almas sobre él y para testificar sobre su existencia. No puedo hablar ahora sobre él, pero he recibido una orden de Dios de dejarlo por escrito. Los demonios estaban llenos de odio hacia mí, pero tuvieron que obedecerme por orden de Dios. Lo que he escrito es una sombra pálida de las cosas que vi, pero noté una cosa, que la mayoría de las almas que están allí son de aquellos que descreyeron que hay
un infierno. Cuando regresé, apenas podía recuperarme del miedo. Cuán terriblemente sufren las almas allí. Por consiguiente, oro aún más fervorosamente por la conversión de los pecadores. Suplico continuamente por la misericordia de Dios sobre ellos. Oh mi Jesús, preferiría estar en agonía hasta el fin del mundo, entre los mayores sufrimientos, antes que ofenderte con el menor de los pecados. Y habiendo terminado justamente esta visión de Santa Faustina sobre el infierno, les pregunto a todos ustedes, ¿debemos temer o no debemos temer el infierno? Cada uno responda en su interior, pueden responder en el chat. ¿Realmente es un defecto tener miedo del infierno o es una virtud? ¿Es un don del Espíritu Santo? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor? El temor de Dios es justamente un don del Espíritu Santo por el cual nosotros no queremos ofender a Dios, así como termina Santa Faustina. Pero no quita que dentro de ese temor de Dios nosotros tengamos el temor de ir al lugar donde justamente van los pecadores que no se arrepienten hasta el último momento. Como decía un padre español, al infierno solo van los voluntarios. Dios no obliga a nadie a ir ahí, por el contrario, Dios hace todo para que vayamos al cielo. Pero al infierno van las personas que hasta el último momento practican la iniquidad y no se arrepienten. Entonces, ¿debemos temer ese lugar? Sí. Y es sano tener temor de Dios y tener temor del infierno. No es una debilidad. Obviamente lo más perfecto es simplemente amar a Dios sobre todas las cosas porque Él es bueno. Pero dentro de esa bondad de Dios, nosotros nunca queremos estar en enemistad con Él y por eso tenemos el temor de ofenderlo eternamente, de estar con Él fuera de su alcance por toda la eternidad. Entonces es sano el temor al infierno. Y vamos a ver, justamente ya para concluir, sobre el temor del infierno. Y nos dicen los santos que es el principio de la prudencia y conduce a la conversión. O sea, que cuando la persona habla o escucha hablar sobre el infierno, la persona se da cuenta que no puede andar sin vigilancia como un tonto por el mundo, sino que tenemos que saber que el demonio anda como un león rugiente a nuestro alrededor, esperando cualquier ocasión para hacernos caer. Y tenemos que por eso ser vigilantes. Nuestro Señor nos dice, vigilad y orad para no caer en tentación. Entonces, cuando nosotros pensamos sobre el infierno, inmediatamente nosotros nos volvemos vigilantes. Nosotros decimos, yo no quiero estar en ese lugar por toda la eternidad, entonces voy a estar con una santa vigilancia para no alejarme de Dios. Y conduce a la conversión, claro, porque tendría que ser muy empedernida un alma que escuchando todo esto no tenga el deseo de cambiar de vida y buscar la conversión. Puede ser que alguno apenas sea el inicio para la prudencia y para comenzar una conversión. Sería algo fantástico. Si muchos salen de aquí y se confiesan por alguna cosa que no está bien en sus vidas, pues sería más fantástico aún, ¿verdad? Entonces vamos a rezar para que todas estas palabras traigan un fruto. Y San Bernardo nos decía también, descendamos al infierno en vida, se entiende por la meditación, para no descender después de muertos. Quien piensa en el infierno no va al infierno por toda la eternidad. Al predicar sobre estos temas, decía San Agustín, os aterro, hermanos, es porque estoy aterrado. Y sería realmente un falso predicador el que no diga que al hablar de estas cosas, pues uno mismo hace un examen de conciencia. Uno mismo siente la gravedad que hay en hablar y en meditar sobre esto. Y entonces San Agustín, que era San Agustín,
que ya se había convertido en un santo espectacular, él, al hablar del infierno, él también se aterraba, él tenía el temor. Obviamente no con desesperación y esperemos que nadie al ver esta charla vaya a perder la confianza en Dios. Por lo contrario, tenemos que estar llenos de confianza que Dios es sumamente misericordioso, pero que nos tiene que aterrar solo la idea de estar lejos de Dios. Entonces, San Alfonso también nos dice: convenceos pues, amadísimos hermanos, de que Dios os va a hacer oír en este día el sermón sobre el infierno con el fin de libraros de él. Os lo va a hacer oír para que abandonéis el pecado, que es lo único que os puede condenar al infierno. Y entonces, y ahorita uno dice, pero ¿por qué están leyendo tantas citaciones? ¿Por qué esta charla no es un poquito más jovial? ¿Por qué no? Es porque es un tema muy serio. Y la autoridad que tengo yo, como fulano de tal, no es ninguna autoridad para hablar sobre estos temas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las Escrituras, al propio Dios, vamos a los apóstoles, los padres de la iglesia, vamos a los santos, vamos al magisterio de la iglesia, para que de una vez por todas, por más que las personas en nuestro entorno nos quieran mentir, nos quieran engañar de que el infierno no existe, veamos lo que decía Santa Faustina. La mayor cantidad de personas que estaban en el infierno eran personas que no creyeron en él. O sea, el mayor triunfo del demonio es hacer que las personas no crean en el infierno. Y después vamos, ya terminando, una frase de San Antonio María Claret, muy importante, que dice: la caridad me urge, me impele, me hace correr de una población a otra, me obliga a gritar: hijo mío, pecador, mira que te vas a caer en los infiernos. Alto, no pases más adelante. El amor a Dios nos hace hablar del infierno. El deseo de ir al cielo nos hace hablar del infierno, así como todos estos santos veían que era el hacer que las personas tengan temor del infierno sea justamente de las formas más productivas para no caer en él. San Luis Orione dice: ponme, oh Señor, en la boca del infierno para que yo con tu misericordia lo cierre. O sea, pedirle a Dios, nosotros también, cada uno de nosotros, tenemos que ser apóstoles de la salvación para los demás. No podemos simplemente escuchar esto y decir: está bien, yo me voy a confesar, yo voy a cambiar de vida, pero que el otro se arregle, que mi esposo, él vea qué hace, mi esposa vea cómo se salva, mis hijos encuentren su camino, mi vecino, mi compañero de trabajo. No, todo lo que yo recibo y me hace bien, yo lo tengo que compartir con los demás, compartir este video o compartir otros videos, pero sobre todo compartir las enseñanzas de la Santa Iglesia sobre el infierno. Y San Luis Orione pide eso, que le ponga en la boca hablar sobre el infierno para poder, con la misericordia, cerrar el infierno. Si nosotros hablamos del infierno, nosotros estamos cerrando el infierno para las personas que amamos, para las personas con las cuales nosotros tenemos contacto. Y finalmente Pío XII dice lo siguiente: es verdad que el deseo del cielo es un motivo en sí mismo más perfecto que el temor de la pena eterna. Pero de esto no se sigue que sea también para todos los hombres el motivo más eficaz para tenerlos lejos del pecado y convertirlos a Dios. O sea, está diciendo que hablar del cielo en sí es más perfecto. Hablar de lo importante de un amor puro a Dios es más perfecto, y Santa Teresa de Jesús lo dice en el no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para por eso dejar de ofenderte. Lo que le mueve a ella es el ver su cuerpo tan herido, ver la pasión. Eso es lo que realmente a nosotros nos tiene que mover. Ese es el amor perfecto, y Dios quiera que lo tengamos un día. Pero después del pecado original, nuestra alma tiende hacia las cosas más bajas,
tiende hacia lo imperfecto y, como dice el Papa Pío XII, muchas veces, aunque no sea lo más perfecto, pensar en el temor hacia el infierno puede ser, sí, el método más eficaz para que nosotros volvamos al buen camino, para que nosotros, si no estamos en el buen camino, nos convirtamos, vayamos en sentido opuesto y aprovechemos esta cuaresma para hacer propósitos, para, ahorita que hemos oído hablar sobre el infierno, rechazar el infierno, rechazar al demonio, rechazar cualquier circunstancia que me pueda hacer caer en el pecado mortal, cualquier circunstancia que me pueda simplemente estar en una ocasión próxima de pecado, una ocasión remota. Yo no quiero ni saber de algo que me ponga cerca de ofender a Dios y de perder su amistad, de perder el cielo y merecer el infierno. Pensemos en estos 40 días que tenemos ahora por delante. Justamente acabamos de comenzar la cuaresma. Aprovechemos cada día, hagamos un propósito. Y si les sirve, cada día pensemos en el fuego del infierno, pensemos en las penas del infierno para intentar mejorar tal punto, para intentar hablar también con las otras personas. Sería un gran apostolado. Obviamente uno lo tiene que hablar con tacto, no es que vamos a decirle a una amiga, mira, quiero tomar un cafecito, se sientan las dos, ¿sabes que te puedes condenar al infierno? Obviamente pidamos la gracia de llevar este tema cuando lo toquemos con las demás personas con verdadero celo apostólico, con verdadero tacto, con verdadera, hasta podemos decir, diplomacia, pero diciendo las cosas, las verdades. Y si ustedes pueden aprenderse de memoria todos esos argumentos, todas estas citaciones, sería ideal, porque ustedes van a ser grandes apóstoles que van a estar logrando la conversión, por la gracia de Dios, de muchísimas personas en este siglo, en estos tiempos tan perdidos en que vivimos. Y eso sería, hermano Sebastián, lo que tenía para compartir con todos nuestros amigos que nos acompañan por el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Bueno, hermano Iván, muchas gracias. Ha estado muy interesante el tema, muy adecuado para esta cuaresma, como bien nos invitó el hermano Iván. Y aprovechemos cada día para pensar, aunque sea un ratito, en ese lugar terrible al que no queremos ir. Sobre todo cuando vengan las tentaciones, porque cuando vienen las tentaciones, una forma fácil de vencerlas es pensar en las consecuencias que tiene el pecado, y la peor consecuencia es el infierno. ¿Sabe que para terminar recuerdo un caso de dos monjes, dos frailes, que estaban caminando un sábado por la mañana en las calles de París y se encuentran con dos jóvenes que estaban saliendo de una fiesta? Ellos estaban saliendo del convento, los frailes, para ir de un lugar a otro, y se encuentran con estos dos jóvenes que venían medio borrachos y esto. Y uno de los jóvenes le dice a los frailes, cuando ustedes se den cuenta, cuando se mueran y se den cuenta que el cielo no existe o que todo se acaba en esta vida, se van a pegar una desilusión terrible. Y ahí el fraile lo miró y les dijo a los jóvenes, cuando ustedes se mueran y se den cuenta que el infierno sí existe, va a ser demasiado tarde. Y es muy interesante eso que usted nos decía, pensar ahorita en el infierno, ir ahorita con nuestra meditación, con nuestro pensamiento al infierno, es mucho más provechoso que después darnos un susto cuando ya pues estemos condenados. Así que estamos a tiempo, y más en esta cuaresma, para cambiar de vida, llegar a una verdadera conversión y aprovechar una oportunidad más que nos da nuestro Señor para reconducir nuestro camino. Si quiere, terminemos con una oración, y de verdad muchísimas gracias por la charla tan bien preparada. Bueno, yo creo que la mejor oración que podemos hacer justamente es la que Nuestra Señora en Fátima le enseñó a los pastorcitos, una oración muy pequeña, pero que la debemos rezar al final de todas las decenas del Santo Rosario, que es el Oh Jesús mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.